Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.35 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13, es la que estoy usando. El problema dice lo siguiente: para los vectores A y B de la figura 1.28, usa el método de componentes para obtener la magnitud y la dirección de, la primera pregunta dice, la suma vectorial A más B. Para hacer esto, pues como el problema lo indica, debemos usar las componentes de esos vectores y sumarlas, pues sí. El método de componente nos dice que la componente en X de un vector se suma con la componente en X del otro vector, o de todos los vectores que debamos sumar. En este caso son solo dos vectores, el A y el B. Eh, para eso, pues identifiquemos primero las componentes de cada vector, cómo irían, hacia dónde apuntarían para saber el signo que deben llevar. Por ejemplo, el vector B, mire que está en el primer cuadrante, y si se dan cuenta, la componente en X pues sería de esta forma, apuntaría a la derecha, ¿sí? Sobre el eje X a la derecha. Es como la sombra de ese vector, ¿sí? Como la sombra de ese vector sobre cada eje, en este caso del eje X. Lo mismo para la componente en Y de ese vector, sería como la sombra del vector B sobre el eje Y, ¿sí? Hasta por ahí. Miren que ambas componentes apuntan en la dirección positiva de ambos ejes, ¿sí? La dirección positiva del eje Y es hacia arriba y la dirección positiva del eje X es a la derecha. Por lo tanto, ambas componentes serán positivas. Ahora analicemos el vector A, que es el otro vector que nos piden operar. Miren que el vector A no tiene sombra sobre el eje X, ¿sí? Si hacen una proyección de este vector sobre el eje X, caería en 0. Lo que nos indica que la componente en X del vector A es 0, no existe la componente en X, o vale 0 como lo quieran ver. El vector A solo tendría componente en el eje Y, ¿sí? Y sería pues el total de su magnitud, porque todo el vector está a lo largo del eje Y. Y como apunta hacia abajo, esa componente sería negativa, ¿sí? Analizado esto, pues procedemos a encontrar las componentes del vector B, que es lo único que nos falta conocer, porque ya sabemos cuánto vale la componente en Y del vector A y la componente en X del vector A también sabemos cuánto vale. Entonces el único problema que tenemos es encontrar las componentes del vector B. Para eso pues debemos formar un triángulo rectángulo con el ángulo que se conoce, o el ángulo de interés. En este caso sabemos que el vector B forma un ángulo con el eje Y. Entonces miren que es conveniente formar el triángulo en esta parte de acá, sin mover el eje Y solo trasladando la componente en X del vector. Miren que aquí formo el triángulo rectángulo. ¿Y cómo sé que es un triángulo rectángulo? Pues si se dan cuenta, aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque las dos componentes son perpendiculares entre sí. ¿Le podemos colocar nombre a esto? Bueno, aquí quiero borrar ese triángulo, no, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces miren que la componente horizontal pues es la componente en X del vector, y la componente vertical es la componente en Y del vector. Así los llamo para distinguirlos, para saber, solo por ponerles nombres, mejor dicho. La hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, es en sí la magnitud del vector B, y nosotros conocemos esa magnitud. El problema mismo nos dice que vale 15 metros. Entonces miren que la coloco así. Miren que la magnitud no lleva la flechita de vector, ¿sí? Porque ya es un escalar, es una distancia. Mientras que un vector tiene tanto su magnitud como la dirección. Acá lleva la flechita porque miren que sabemos hacia dónde apunta, o sea, qué ángulo forma respecto a algún lado, y también conocemos su magnitud. Y con esos dos valores pues nos define un vector. Entonces por eso acá le colocan la flechita. A mí solamente en este caso cuando formé el triángulo rectángulo solo me interesan las magnitudes. Por eso ningún lado lleva flechita, porque ya lo simbolizo como magnitud, o sea, como un número, como una distancia nada más. Sabiendo eso, pues debemos aplicar ahora la trigonometría para un triángulo rectángulo, y pues la voy a mencionar aquí las dos. Nosotros tenemos que las tres funciones para un triángulo rectángulo que se usan es el seno de un ángulo, pues digamos que este sea el ángulo teta por decirlo en general. Entonces el seno del ángulo teta sería igual al cateto opuesto
En general es esto, ¿no? Porque puede ser cualquier ángulo, cualquiera de estos dos, ¿no? Sea este de aquí, de esta esquina, o este de acá. Dependiendo del ángulo que estemos usando, pues va a ser el opuesto. Por ejemplo, el ángulo θ de aquí tiene como cateto opuesto la componente en X, mientras que este ángulo de acá, de esta esquina, tiene como cateto opuesto la componente en Y. ¿Sí? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo que estamos considerando. Eso. Pero como conocemos este angulito de aquí, pues vamos a considerar este ángulo. Entonces miren que en general el seno de θ sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, la menciono porque se la aprendan, pero no la vamos a usar en este problema. Tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Por qué no vamos a usar la tangente en este problema? Miren que tenemos dos incógnitas, que es el cateto, bueno, los dos catetos las tenemos como incógnitas, y en la función tangente pues nos piden los dos catetos, así que para usar esta función tendríamos dos incógnitas, lo que no nos permite encontrar nada, ¿sí? Usando solo la tangente. Por eso no la usamos, no la vamos a usar en este problema, porque tendríamos dos incógnitas, mientras que en el seno, por ejemplo, miren que conocemos el seno del ángulo, si lo conocemos porque sabemos cuánto mide el ángulo. Sabemos que mide 30 grados, entonces sí podemos saber cuánto vale el seno de ese ángulo. La hipotenusa también la conocemos, porque la hipotenusa es esto, miren, sabemos que vale 15 metros, entonces sí conocemos ese valor. Nuestra única incógnita es el cateto opuesto, ¿listo? Entonces de aquí podemos despejar esto y encontrar la componente. Ahora la vamos a analizar bien. Lo mismo para el coseno, nuestra única incógnita en el coseno es el cateto adyacente, porque conocemos tanto la hipotenusa como el coseno de θ, si lo podemos conocer. ¿Listo? Por esa razón no vamos a usar en este problema el cateto la tangente, perdón, no la vamos a usar. Quizás en otros problemas sea más útil la tangente, pero en este caso no. ¿Listo? Prosigamos. Bueno, iniciamos con el seno. Entonces tenemos que el seno de θ, en este caso θ lo llamamos 30 grados, que es lo que conocemos. Es igual al cateto opuesto, que en este caso miren que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, que en este caso es B, la componente en X, la componente en X del vector B, dividido entre la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo de ese triángulo, que es el que conocemos, o la magnitud del vector B. Nuestra incógnita es Bx, entonces debemos despejarla, dejarla solita en un lado del igual. Miren que la componente en X de ese vector está acompañada de B, y este B está dividiendo, entonces lo podemos pasar al otro lado del igual a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces nos quedaría simplemente Bx, miren que ya nos queda solita, es igual a B multiplicado por el seno de 30 grados. Y aquí ya encontramos nuestra primera componente. Tenemos que Bx es igual a B, pero ya tenemos que colocar el valor de esa magnitud. Entonces sabemos que B vale 15 metros por el seno de 30 grados. ¿Listo? Esto lo hacemos en la calculadora. Decimos que es 15 por el seno de 30 grados. Nos queda 7.5. 7,5. Estamos trabajando en metros, entonces nos queda 7,5 metros. Ahora hacemos lo mismo para el coseno. Coseno de 30 grados, perdón, de 30 grados es igual al cateto adyacente. Miren que el cateto adyacente es el que está al ladito del ángulo, ¿sí? Miren que el que está al lado del ángulo es la componente en Y de ese vector. Entonces tenemos BY dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa pues sigue siendo la misma magnitud del vector B. Proseguimos a despejar para poder encontrar esa componente. Del mismo modo, ¿no? Esta magnitud del vector B está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar y nos queda que la componente en Y es igual a B por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Un despeje no tan complicado, espero que lo entiendan. Ahora sí, entonces BY es igual
AB, que vale 15 metros, por el coseno de 30 grados. Hacemos esto en la calculadora de nuevo, 15 por el coseno de 30 grados, y nos queda que es 12.99. 12,99 metros. ¿Lo podríamos aproximar a 13? Sí, pero lo voy a dejar ahí como por más precisión, ¿sí? Para que sea más preciso el resultado. Listo, con esto ya tenemos las dos componentes del vector B. Ahora analicemos el vector A. Como les dije, no tiene componente en X, ¿sí? Porque su proyección cae directamente al punto 0, o sea que no tiene magnitud en esa dirección X. Entonces podemos escribir directamente que la componente en X es igual a 0. Lo podemos hacer así. Sí, así queda mejor, que lo entiendan de esa forma. Entonces nos quedaría que la componente en X es igual a 0 metros. La componente en Y, miren que la componente en Y sería todo lo que mide el vector, ¿no? ¿Sí? O sea, la magnitud de este vector A es la componente en Y, porque el vector A está totalmente a lo largo del eje Y. Sabemos que su magnitud es 8 metros, por lo tanto va a ser 8 metros. Pero miren que el vector A está apuntando en la dirección negativa del eje Y, o sea, hacia abajo. Por lo tanto sería menos 8 metros. ¿No? Con esas componentes de cada vector ya podemos sumarlos, ya podemos encontrar lo que nos piden, que es la magnitud de esta suma vectorial, ¿sí? Primero pues hacemos la suma vectorial en sí. Encontramos A vector más B vector. Hagámoslo aquí así, entonces miren que A como vector, A como vector nos quedaría de esta forma, lo voy a escribir así, escribámoslo como coordenada, ¿sí? Mire que tiene en la componente en X tiene 0 y en la componente en Y tiene menos 8 metros, ¿sí? Esa es la forma de coordenadas para escribir un vector o con un punto, pero una forma más que a mí me gusta más de escribirlos es esta, usando vectores unitarios, ¿sí? Entonces cuando uno habla de la componente en X, pues usa el vector unitario Y, voy a usar paréntesis para escribir metros luego, y como es un 0, pues prácticamente, ahora lo escribo, lo quito, porque 0 por I pues va a dar 0 y el 0 no importa, menos 8J, la J nos indica la dirección en Y, ¿sí? Y esto pues va a ir multiplicado por el metro, ¿listo? Como el 0 no vale nada, pues lo podemos quitar y simplemente nos quedaría menos 8 metros, podemos escribirlo así ya, en la dirección J, ¿listo? Cualquiera de de esta forma o de esta está bien escrito, son equivalentes, como lo quieran ver. El vector B nos quedaría entonces escribiéndolo como un punto coordenado, me olvidaron los números, sería 7,5 en X, 7,5 metros en X, 7, perdón, 7,5. Usemos punto para diferenciarlo de esta coma, que es la coma que separa cada coordenada, y 12,99 metros en Y, 12, bueno, punto 99, y todo esto va a ir en metros. ¿Por qué escribo el metros afuera? Porque aquí este metros es como que se multiplicara cada componente, ¿no? Entonces aquí dice 12,99 metros y también a la de acá, que sería 7,5 metros, ¿sí? Es como sacar un factor común. Acá también, ¿no? Estoy sacando un factor común que es metros, porque aquí me quedaría, si no lo hubiera sacado acá, por ejemplo, si no lo hubiera puesto aquí, debería haber escrito 0 metros y 8 metros, ¿listo? Pero como está, el metro está en ambos términos, uno dice, puedo sacar un factor común, que es la factorización caso más sencillo que hay, creo, y ponerlo a multiplicar todo. Y aquí lo que hice, pues, para aclararlo, esto me hubiera quedado, según la notación que tenía antes, me hubiera quedado así, ¿no? Menos 8J metros. Pero como en un producto no importa el orden, miren que yo puedo decir menos 8J por metro, ¿no? Pero es lo mismo decir menos 8 metros por J, ¿sí? Y así queda más elegante, o sea, como más entendible, creo yo. Espero que sea más entendible, pues. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es que esto es equivalente.
Ahora miren, de esta misma forma, pues yo puedo escribir como con vectores unitarios este mismo vector. Esta parte, esta forma de escribir como coordenadas es como complicada por esto, miren, porque hay una coma que me separa cada componente, pero yo acá usé, por ejemplo, esta coma como decimal. Y acá para no confundirme, en lugar de coma, tuve que usar punto, entonces tengo que estar cambiando eso. Entonces hay como un problemita ahí que a mí no me gusta en lo personal. Entonces prefiero yo usar esto como vectores unitarios y decir que esto es 7,5 en la dirección Y. Como este también es positivo, entonces nos quedaría más 12,99 en la dirección J, ¿sí? Y todo esto multiplicado por metros. Lo podemos dejar así o repartir el metros a cada término y dejarlo como 7,5 metros en la dirección Y más 12,99 metros en la dirección J. Perdón, aquí queda conveniente colocar el paréntesis aquí, J, como para diferenciar. Este gorrito que se dibuja encima de cada letra de J y de la I es como la notación para simbolizar vectores unitarios. Si un vector unitario, pues no sé si lo he explicado antes, pero es un vector que apunta en la dirección positiva de cada eje y que tiene magnitud 1. Si por ejemplo este vectorcito que tenga magnitud 1 sería el vector unitario I y el otro que apunta hacia arriba sería el vector unitario J. ¿Listo? Como de afán. Eso. Ya luego de escribir los vectores como tal, pues ya aplicamos el método para calcular la suma que nos piden, a más b o b más a. A más b. Entonces debemos encontrar la suma a más b. Entonces tenemos aquí a más b es igual. Para sumar esto, pues simplemente se suma cada componente. O sea, la componente en x de a más la componente en x de b. Si se dan cuenta, pues en a tendríamos 0 metros más 7,5 metros. Como es la componente en x, pues le colocamos el vector y más, ahora sí, las componentes de cada vector en y. Entonces nos quedaría 12, perdón, menos 8 metros, porque es el vector a primero, más 12,99 metros en j. Miren que lo hice con los vectores unitarios, pero también se pudo haber hecho de la forma de coordenadas usando esta notación, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Quiero que se den cuenta que eso pues lo voy a hacer aquí como para que se den cuenta que es lo mismo. Nos quedaría así. 0, pero miren que es más complicada esta notación, ¿no? 0 metros, o inclusive como el metros allí estaba factorizado, lo puedo obviar y colocarlo al final. Nos quedaría 0 más 7,5, perdón, 7,5. Hacemos corchetes. Coma que separa, miren que es la coma que separa cada coordenada. Y ahora sigue la coordenada en y. Nos quedaría menos 8 más 12,99. Todo esto pues está en metros. Sí, miren que es lo mismo, pero a mí no me gusta esta notación. Y ya lo que queda es sumar, ¿no? Por ejemplo, aquí 0 más 7,5, pues se quedaría 7,5. Y menos 8 más 19, más 12,99, pues nos quedaría 4,99. Pero no lo voy a escribir así de esta forma, no me gusta. Voy a proseguir con los vectores unitarios que me parece más entendible. Más entendible por la forma de escribir que todo, ¿no? Eso. Entonces miren que 0 más 7,5 nos queda 7,5 metros en la dirección X, o sea, en la dirección Y, más aquí, si quieren lo hacen en la calculadora o en la mente como puedan, nos quedaría menos 8 más 12,99. Nos queda 4,99, perdón, metros en la dirección J. Algunos se preguntarán que por qué no aproximo esto a 5. Se puede aproximarlo, claro, pero pues
lo voy a hacer al final. Voy a dejarlo así por ahora. Si quieren, pues lo pueden aproximar a 5 porque es un valor muy cercano a 5. No va a cambiar mucho el resultado. Listo, entonces miren que este sería en sí la suma vectorial A más B. La suma vectorial. ¿Sí? Esto es el resultado de una suma de vectores es un vector. Miren que esto es un vector porque nos está diciendo tanto en la coordenada X y tanto en la coordenada Y. Pero a nosotros no nos piden en sí el vector, sino que nos piden calcular, miren que dice obtenga la magnitud y la dirección. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? La magnitud se la calcula de la siguiente forma. Voy a, llam- voy a llamar así, la magnitud se la simboliza como un valor absoluto o parecido de la suma vectorial A más B. ¿Sí? Así se simboliza la magnitud como un valor absoluto. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, podría escribirlo yo así, 7,5 metros al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, 4,99 metros al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz cuadrada. Y esto pues lo hacemos en la calculadora. Entonces hacemos raíz cuadrada de 7,5 al cuadrado más 2 más 4,99 al cuadrado. Esto nos queda 9,008. Miren que nos dio muy cercano a 9. Aquí lo voy a aproximar ya. Esto es en sí en la calculadora, pues con 3 decimales nos quedaría así 0,08 en metros, ¿no? Pero esto es muy cercano a 9. Miren que el 8 está en las milésimas. Entonces esto lo podemos aproximar sin ningún problema a 9 metros. Y esta es la magnitud de esta suma, del vector suma, ¿sí? Del resultado de esa suma vectorial. Miren, yo quiero hacer algo antes de continuar. Quiero mostrarles cómo quedaría el resultado de sumar esos dos vectores, el vector que nos formaría, ¿sí? Lo voy a hacer aquí con otro color, un rojo quizás. El vector suma, mire que ambas coordenadas son positivas, en la X es positiva y en la Y también es positiva, por lo tanto eso va a estar en el primer cuadrante. Mire que a nosotros nos dio que la componente en Y del vector B es 12, pero la componente en Y de la suma de esos dos vectores es 4,99, o sea que va a ser más pequeño en Y, digamos que va a ser como algo así, ¿sí? Y podría ser como algo así, ¿no? Y miren que tenemos la misma coordenada en X de B que en la suma, y en la suma nos dio también 7,5, por lo tanto va a ser a la misma distancia en X, o sea, se va a dejar lo mismo de X, pero en Y sí va a ser más pequeño. Entonces va a ser como algo así, ¿no? Así como, eso es como al ojo, no es exacto. Como para que se den cuenta dónde quedaría la suma vectorial. Este vector rojo es el vector que representa esa suma. O sea, es el vector que representa A más B. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que encontrar nosotros? Ya encontramos la magnitud, o sea, ya sabemos cuánto mide este vector de largo. Lo que nos falta encontrar es qué inclinación tiene respecto a algún eje. Yo voy a encontrar la inclinación respecto al eje X. ¿Listo? Podrían ustedes encontrar la inclinación con respecto al eje Y, pero por lo general se pide respecto al eje X. O si no dice nada acá, no especifica respecto a dónde, entonces por lo general se encuentra con respecto al eje X. Eso, entonces aquí ya vamos a usar la tangente. Se van a dar cuenta que con la tangente sale fácil. Podríamos usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas, el seno, el coseno o la tangente. ¿Sí? Lo voy a hacer con la tangente para que miren cómo se usaría, porque no la he usado hasta ahora. ¿Listo? Entonces miren que yo sé que la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Pero yo necesito encontrar el ángulo θ. ¿Y cómo encontramos ese ángulo θ? Uno saca la función inversa. ¿Sí? Entonces uno dice que esto, al despejar, uno dice despeja θ, pues así, lo podríamos decir así. Entonces, al despejar θ nos quedaría, es igual a la tangente, o al arco tangente, perdón. En la calculadora aparece así.
pero se llama arcotangente. ¿Listo? De el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así lo voy a escribir para que se den cuenta qué números voy a poner. Ahora, tenemos que dibujar los catetos para poder identificarlos. Lo voy a hacer aquí con este verde. Entonces miren que el cateto de este vector rojo, de la suma vectorial, cateto en X sería este, y la componente en Y de ese vector sería esta de aquí. ¿Listo? Entonces miren que yo aquí ya encontré eh, las dos componentes de ese vector rojo, ¿sí? La componente vertical y la componente horizontal. Si se dan cuenta, esta componente vertical es el cateto opuesto, ¿sí? Porque miren que está al frente del ángulo θ que quiero encontrar. Y el que está al ladito de ese ángulo es el cateto adyacente. ¿Listo? Con esto ya podemos colocar todos los números. Miren que el cateto adyacente equivale a la componente en X de esa suma vectorial, que nosotros ya la encontramos acá. La componente en X es 7.5. Entonces esto vale 7,5 metros. Y el cateto opuesto sería igual a la componente en Y, que vale 4.99. Entonces aquí ya sabemos que esto vale 4,99 metros. Listo, y ya nos queda simplemente reemplazar y hacer en la calculadora. Escribámoslo en rojo. Entonces nos queda que θ es igual al arco tangente. Lo escribo como de esta forma porque así aparece en la calculadora, para que lo puedan identificar. El cateto opuesto entonces dijimos que era 4.99 metros. 4,99 metros dividido entre el cateto adyacente, que es 7,5 metros. Y esto es igual, ya nos toca hacer en la calculadora todo, nos quedaría 4.99, perdón, arco tangente de 4.99 dividido entre 7.5. Esto nos queda 33.64 aproximadamente. 33,64 grados. Y este sería el ángulo que forma o la dirección que tiene este vector con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces miren que ya encontramos su magnitud, que es 9, la magnitud de esa suma es 9, y la dirección de ese vector suma es 33.64. Ahora ya nos queda más fácil hacer los demás problemas, porque miren que el punto B, bueno, esto sería la solución a la, digamos así. El punto B dice la suma de B más A. Se van a dar cuenta que va a resultar, en la magnitud va a resultar la misma, y en la dirección también. Entonces, miren que acá yo hice A más B. Ahora nos dice que hagamos B más A. El vector B más el vector A. Y esto es igual. Pues ahora hacemos al revés, ¿no? Miren que acá la componente en X del vector A varía 0, más la componente en X del vector B, que varía 7.5 metros. Ahora pues el orden sería lo opuesto, ¿no? Primero la componente en X del vector B, que vale 7,5 metros, más la componente en X del vector A, que vale 0 metros. Y esto pues en la dirección Y, más la componente en X. Mire que acá hicimos primero la componente en X del vector A, que es esta, más la componente en X del, perdón, la componente en Y del vector A, que es esta, más la componente en Y del vector B, que es esta. Ahora hacemos lo opuesto porque es la suma de B más A. Entonces nos quedaría aquí 12,99 metros más, perdón, menos 8. Quedaría menos 8 metros en la dirección J. Si hacemos esas sumas en la calculadora, pues vamos a obtener esto, 7,5 metros en la dirección Y, más 4,99 metros en la dirección J. Y si se dan cuenta, son las mismas componentes que obtuvimos al sumar A más B. ¿Sí se fijan? Son las mismas componentes. Por lo tanto, la magnitud
del vector b más el vector a es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque si hacen esto en una calculadora así, 7,5 metros al cuadrado más 4,99 metros al cuadrado nos resulta que es lo mismo, 9 metros, porque son los mismos números, ¿no? ¿Se fijan? Bueno, aquí lo quiero hacer un poquito más largo para que entiendan por qué queda en metros también. ¿Listo? Eh, Voy a hacer un paso más. Ya sabemos que va a dar 9 metros, pero quiero hacer un paso más para explicar las unidades, porque quedan en metros. Entonces, hagamos eso. Mire que esto nos quedaría así como... ¿Qué nos dice la regla de exponentes? Pues si tengo un producto elevado a algún exponente, ese exponente afecta a cada término del producto. En este caso miren que tengo 7,5 por metro y todo eso elevado al cuadrado. Entonces podemos repartir ese cuadrado a cada término de ese producto. Entonces nos quedaría 7,5 al cuadrado multiplicado por metros al cuadrado. Y del mismo modo acá, 4,99 al cuadrado por metro al cuadrado. Y todo esto está dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Voy a alargarme para que se entienda esta álgebra que a veces uno se la salta. Y uno, por ejemplo, aquí simplemente hice en la calculadora y coloqué metros, pero no expliqué por qué me daba metros. Aquí lo quiero hacer. Ahora mire que tengo metros cuadrados en cada término de ese producto. ¿Sí? Como está en cada término de ese producto, puedo sacar un factor común. Nos quedaría algo así. Quedaría 7,5 al cuadrado más 4,99 al cuadrado. Y todo eso multiplicado por metro cuadrado. Miren que ahí saqué el factor común. Y eso está dentro de la raíz. Ahora, ¿qué nos dice una reglita de raíces cuando tenemos dentro de la raíz un producto? Que pues, por ejemplo, ¿no? Aquí como una nota. Si tengo raíz cuadrada de a multiplicado por b, esto es lo mismo que decir raíz de a por raíz de b. ¿Sí? Esto es lo que voy a aplicar. Entonces miren que aquí nos quedaría raíz de 7,5 al cuadrado más 4,99 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de metros al cuadrado. ¿Listo? Y aquí viene pues, aquí por lo general suelen decir el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada, ¿no? Y pues sí está bien, pero pues no es la razón correcta. O sea, no, eso es lo que uno dice por rapidez. Pero en el fondo lo que se hace es esto, se aplica esta propiedad. Que si uno tiene la raíz de cualquier tipo, puede ser, por ejemplo, cuando no hay nada, es como si hubiera un 2 aquí. Cuando no se coloca nada, es raíz cuadrada, significa que hay un 2. Pero puede ser cúbica, puede ser raíz cuarta, o lo que sea, ¿no? O en general coloquémosle raíz enésima de cualquier tipo, ¿listo? De un número cualquiera le voy a colocar a elevado a cualquier exponente, elevado a la x por decirlo, ¿no? Y aquí puede ir cualquier exponente, 1, 2, 3, 4. En este caso miren que acá tengo m elevado al cuadrado. Esto es equivalente a decir a elevado a x dividido entre n. ¿Sí? Miren que el valor de la raíz, sí, el valor de la raíz va a dividir y el número del exponente va arriba en el numerador. Entonces yo puedo escribir de esa forma esta raíz de aquí. ¿Sí? Y la voy a hacer aquí apartacito para no escribir todo esto otra vez. Entonces quiero que entiendan que raíz cuadrada de m cuadrado es igual, miren como les dije que cuando no se escribía nada se supone que hay un 2, entonces nos quedaría m, el exponente va arriba, a 2 dividido entre el radicando, que es 2, y 2 dividido entre 2, ¿cuánto da? Si se dan cuenta, 2 dividido entre 2 da 1, ¿sí? Y m la 1 es simplemente m. Entonces por esa razón esto se cancela, uno dice, y nos queda simplemente metros.
Y por esa razón mismo, al hacer la raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 4.99 al cuadrado, nos va a quedar 9 y las unidades en metros. ¿Sí? Aquí ya lo expliqué bien. Y se dan cuenta pues que la magnitud de, aquí podemos hacer una conclusión, la magnitud del vector A más el vector B es exactamente la misma que la magnitud del vector B más el vector A. ¿Listo? Eso podemos concluir. Y si se fijan, si podemos analizar también la dirección, nos va a dar la misma, ¿no? Porque al dibujar el vector, miren que nos va a dar 7.5 en la dirección X y 4.99 en la dirección Y. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo que teníamos en la anterior suma y por lo tanto vamos a obtener el mismo vector con la misma dirección, ¿sí? Porque vamos a obtener el mismo cateto opuesto y el mismo cateto adyacente. Por lo tanto, la dirección de este vector también es teta. Teta igual a lo que nos haya dado acá, 33.64, ¿sí? Como lo calculamos ya para no hacerlo de nuevo, 33,64 grados. ¿Y se fijan? Nos dio el mismo ángulo porque tienen las mismas componentes y no cambian las componentes. Eso, esa es la solución al inciso B. Coloquemos aquí B. Ahora tenemos que hacer la solución al inciso C. El inciso C nos pide calcular A menos B. Ojo con esto. Y si va a importar el orden. A menos B. ¿Listo? Y esto es igual. La componente en X del vector A vale a 0 metros. La componente en Y del vector B, miren que ahora tenemos que hacer menos, o sea, menos. La componente en Y del vector B. Perdón, la componente en X del vector B pues era 7.5 metros. Está bien, aquí está. La componente en X del vector B es 7,5 y la componente en X del vector A es 0. Entonces reemplazamos 0 menos 7,5 metros. Esto en la dirección X más en la dirección Y, la componente en X del vector A es, perdón, la componente en Y del vector A es menos 8 metros menos la componente en Y del vector B, que sería la componente en Y del vector B, si lo recuerdan bien, es esta, 12.99. Entonces nos queda aquí menos 12,99 metros. Y esto en la dirección J. Entonces 0 menos 7.5 nos resulta menos 7,5 metros en la dirección Y. Más menos 8 metros menos 12.99 metros. Si lo hacen en la calculadora, les va a resultar 20 negativo, 0,99. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto a mano? Pues uno mira que si tienen el mismo signo, se suman y se coloca el signo de ambos. ¿Sí? El signo que tengan ambos, en este caso negativo, metros. Y esto está en la dirección J. Aquí miren que nos queda más menos 20.99 metros, pero podemos aplicar la regla de los signos. Miren que aquí el más está multiplicando todo lo que está acá adentro, entonces nos quedaría más por menos, nos queda menos, ¿verdad? Entonces podemos dar esto y colocar simplemente menos 20.99 metros, ¿sí? Y bueno, aquí también podríamos sacar este menos. Miren que acá fuera del paréntesis es como si hubiera un más. Cuando no se coloca nada es porque hay un más afuera. Nos quedaría más por menos y podríamos escribirlo también así, menos 75 metros. Ahora quiero que miren cómo quedaría dibujado esta resta, o sea, el vector que resulta de esta resta. Por simplicidad voy a hacer esto. A todo este vector lo voy a llamar C, ¿sí? O sea que C es equivalente a decir A menos B. Para no escribir, para no estar escribiendo A menos B, A menos B. Entonces, cuando miren C, equivale a esto. ¿Listo? Es equivalente.
Le cambié el nombre, simplemente no hice nada raro. ¿Sí? En lugar de llamarlo A menos B, lo voy a llamar C, por simplicidad. Ahora, bueno, dibujemos el vector. Miren que tanto en X como en Y son negativos. Por lo tanto, tenemos que dibujar cada componente en sus partes negativas del eje X y del eje Y. Entonces ese vector, miren, en el único cuadrante donde ambas componentes son negativas es en el cuadrante 3. Y podría, pues me voy a inventar aquí que sería más o menos así, ¿no? Como por colocarle. Mire que aquí tiene componente en X negativa y componente en Y negativa. ¿Listo? Eso. Quiero que se fijen, a ver, aquí podemos hacerlo como en verde, que la componente en X de este vector C, o de la suma de ese vector, es esta, y la componente en Y, bueno, hagámoslo un poquito más cortica, es esta de aquí, y la componente en Y pues iría así, de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué lo hago así? Pues porque yo voy a encontrar este ángulo para encontrar la dirección respecto al eje X negativo. Ahora se van a fijar bien. Llamémosla teta también. Y le voy a poner el mismo nombre para no confundirnos tanto. Ahí teta. O bueno, se puede colocarle alfa si quiere también. Entonces este vector amarillo o naranja es el vector C, que es equivalente a decir A menos B. ¿Listo? No es este vector C de aquí, no, porque esto no estoy considerando. Es el que acabé de encontrar. Y ahora miren que yo quiero encontrar este ángulo alfa. Para eso pues tengo que saber que esta componente vertical es la componente en Y de la suma de la resta. Y esta horizontal es la componente en X de esa resta. ¿Listo? O como lo hice antes, ¿no? Este de aquí pues sería como el cateto opuesto al ángulo alfa. Cateto opuesto. Y este pues sería nuestro cateto adyacente, si lo quieren ver así también, ¿no? Y voy a usar otra vez la tangente. ¿Listo? Ah, bueno, me falta encontrar la magnitud. Entonces primero encontremos la magnitud mejor. Entonces la magnitud del vector C, o si lo quieren ver así, bueno, la magnitud del vector C, que equivale a decir que es la magnitud del vector que resulta de restar A menos B, que es lo mismo, es igual a la raíz cuadrada. Miren lo que voy a obtener aquí, ¿no? Menos de menos 7,5 metros al cuadrado más menos 20,99 metros al cuadrado. Miren que el menos lo coloco porque ambas componentes son negativas, ¿no? Pero se van a dar cuenta que al elevar al cuadrado, ese menos por menos nos va a dar más y eso pues se va a sumar de igual forma. Entonces si hacen eso en la calculadora, raíz cuadrada de 7,5 al cuadrado más 20,99 al cuadrado resulta 22,29 22,29 metros. ¿Listo? Ya saben por qué da metros. Lo demás hace la calculadora. Ya tenemos la magnitud del vector que resulta de A menos B. Ahora la dirección. Ahora sí analicemos aquí. Miren que yo voy a encontrar el ángulo que forma el vector C con el eje X negativo. Pero yo les dije que a mí me pedían encontrar, pues por lo general, la dirección respecto al eje X positivo, ¿no? Eso luego lo voy a explicar, pero por ahora encontremos esta dirección. Entonces usemos la tangente otra vez. Tangente del ángulo alfa en este caso es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Al despejar el ángulo alfa nos queda que es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Miren que yo puedo usar la tangente ahora porque conozco ambos catetos, ¿no? Al principio cuando iniciamos el problema dije que no la podía usar porque no conocía ningún cateto. Ahora ya los conozco, entonces no hay problema.
Entonces, analicemos esto. Miren que el cateto opuesto es la componente en y del vector que obtuvimos ahora, ¿no? ¿Sí? Miren que es la componente vertical, entonces es la componente en y. Entonces colocamos acá que esto es igual a decir arco tangente de la componente en y que nos dio 20.99. Miren que cuando yo dibujo así esto, cuando formo el triángulo, no debo colocar los signos, porque luego debo analizar bien cuál es el ángulo total. Por ahora simplemente estoy encontrando el angulito respecto a este eje. Por eso lo dibujo, para que se entienda bien lo que estoy encontrando, ¿sí? Entonces miren que tengo el ángulo alfa. No se debe colocar signos, ojo, como lo estoy explicando yo, no debo usar signos. Debo colocar los valores positivos siempre. Entonces el cateto opuesto es 20.99, 20,99 metros sobre, no sé si lo expliqué acá también, este detallito. Miren que aquí tengo metros arriba y metros abajo, ¿no? Como es una división, estos metros se van a cancelar, porque m dividido entre m, pues me da 1, ¿sí? Cualquier cosa dividido entre la misma cosa da 1. Por ejemplo, 5 dividido entre 5 me da 1, ¿sí? Entonces por eso se cancelan, podríamos decirlo así. Me olvidó mencionarlo. Aquí también va a pasar lo mismo. El cateto adyacente sería la componente en X. Si se dan cuenta, acá el cateto adyacente es la componente horizontal, o sea, la componente en X. Nos quedaría la componente en X es 7.5. Aquí se me olvidó una coma. 7,5. 7,5 metros. Listo, del mismo modo estos metros se van a cancelar y pues los podemos quitar de una vez. Y hacemos ya eso en la calculadora. Entonces alfa es igual a 20 al arco tangente de 20.99 dividido entre 7.5. Esto nos queda que es 73, perdón, 70.34. 70,34 grados. Y este es el ángulo que forma respecto al eje negativo, ¿no? Ojo con eso. Este es el ángulo que forma respecto al eje negativo. Pero si me piden encontrar el ángulo que forma respecto al eje positivo, pues miren que a ese ángulo que acabo de encontrar debo sumarle este que estoy dibujando aquí, ¿sí? ¿Y cuánto vale este ángulo? Pues si se dan cuenta, como es una línea horizontal, o sea, es un ángulo llano le llaman, ese ángulo vale 180 grados. Y pues a ese ángulo se le suma el que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces sería 180 grados más el ángulo alfa. Entonces podríamos decir que la dirección en sí, qué sé yo, le podemos colocar otro nombre pues para que quede bien, coloquémosle teta, sería 180 grados más alfa, o sea, más 70,34 grados. Y esto nos queda 250,34 grados. ¿Listo? Y este sería el ángulo respecto al eje X. Y el ángulo alfa, pues es el ángulo esto es respecto al eje X positivo, y este es el ángulo respecto al eje X negativo. ¿Sí? Por eso es bueno dibujarlos para saber qué ángulos estamos encontrando. Porque puede que en el problema, por ejemplo, digamos, te digan, encuéntreme el ángulo respecto al eje Y negativo, ¿sí? Ese sería otro ángulo. Ya tendríamos que aplicar la tangente, pero considerando, llamémoslo beta, considerando este angulito de aquí, entonces ya nos cambiaría, ¿no? En este caso sería el cateto opuesto, sería la componente en X, y el cateto adyacente sería la componente en Y. Cambiaría ese detallito. ¿Listo? Por eso me gusta dibujarlos para saber bien qué es lo que estamos encontrando. Eso. Entonces ya tenemos el ángulo y la magnitud de ese vector del inciso C, de la resta A menos B. Ahora vamos a hacer la resta B menos A ver qué pasa.
B menos A. Esto es igual, la componente en X del vector B tenía un valor de 7,5 metros. La componente en X del vector A menos 0 metros, que era lo que valía esa componente en la dirección Y, más la componente en Y del vector B, se me olvidó, ¿cuánto valía la componente en Y del vector B? 12,99 metros. Miren, aquí hay un truco, ¿no? Aquí hay un detalle, mejor dicho. 12,99 metros, que es la componente en Y del vector B. Como dice, menos la componente en Y del vector A. Menos la componente en Y del vector A. Pero esa componente, miren que es menos 8, ¿sí? Para no buscarla, yo sí recuerdo que es menos 8. Miren que debo usar un paréntesis porque esa es negativa. Y debo aplicar el producto de signos. Por eso es conveniente escribirlo con otro corchete o paréntesis, como quieran escribirlo. Para diferenciar que está más adentro, pues uno le coloca otro símbolo, en este caso el corchete. Metros, ¿sí? Y esto es una dirección J. Ojo con este detalle, ¿no? Porque este menos le va a cambiar el signo a la componente en sí. Entonces miren que esto nos va a quedar 7,5 menos 0, pues queda tal cual, 7,5 metros. Y miren que antes, en el que encontramos antes, nos daba menos 7,5, ¿no? Negativo. Aquí nos dio positivo, esa es la diferencia. Más, ojo con esto, 12,99 metros. Voy a hacer un paso más para que se den cuenta. Y aquí menos por menos, más 8 metros en la dirección J. Aquí nos quedaría entonces que esto es 7,5. Bueno, escribamos aquí B menos A. ¿Sí? 7,5 metros en la dirección Y. Más, al hacer esta suma nos queda 20,99 metros en la dirección J. Ojo con este detalle, ¿no? Porque miren que tenemos los mismos valores numéricos, pero en la resta A menos B nos dieron ambos negativos. Acá obtuvimos resultados positivos. Eso, vamos a obtener la misma magnitud, pero la dirección va a cambiar. Ojo con eso. Al calcular la magnitud de este vector, ¿sí? Mire que el valor numérico va a ser exactamente el mismo de esa magnitud. 7,5 metros. Lo pueden corroborar en la calculadora. 7,5 metros al cuadrado más 20,99 metros al cuadrado. Esto es igual. Debemos obtener el mismo resultado que en la magnitud de acá. ¿Dónde está? 22,29. Ojo aquí, no miren que son valores negativos acá adentro, pero como están elevados al cuadrado y el cuadrado afecta todo lo que está acá adentro, aquí el resultado sería menos por menos más, también nos va a dar un número positivo, ¿sí? En ambos casos. Por eso obtenemos el mismo resultado numérico de esa magnitud. Lo voy a corroborar aquí en la calculadora. Sería 7,5 al cuadrado más 20,99 al cuadrado igual a 22,23. Perdón, 22,29. Yo acá que coloqué. Sí, sí, está bien. 22,29. 22,29 metros. La magnitud nos dio exactamente el mismo resultado. Ahora, voy a dibujar el vector para saber qué ángulo es el que debo encontrar. Voy a borrar este poco de rayas que hice para poder entender bien el último vector que nos queda. Eso. Eso, entonces miren que el vector B menos A tiene ambas componentes positivas, por lo tanto va a estar en el primer cuadrante. Miren que la componente en Y es bastante grande, entonces más o menos el vector pues va a tener esta forma, no exactamente, pero algo parecido.
Este vector pues sería más o menos así. Listo. Y voy a encontrar, como hemos venido haciendo, el ángulo respecto al eje X. Al número teta de nuevo. Estoy repitiendo el mismo nombre del ángulo para no complicarme con buscando letras por ahí. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues identificar las componentes, ¿no? Mire que la componente en X de ese vector pues sería así, horizontal, y la componente en Y pues sería más o menos esta, ¿no? ¿Para qué hago esto? Pues para identificar que este es el cateto adyacente al ángulo que quiero encontrar y este es el cateto opuesto al ángulo que quiero encontrar. ¿Listo? Entonces ya debemos usar otra vez la tangente. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el ángulo que quiero encontrar es igual al arco tangente de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, miren que el cateto opuesto, si se fijan, era la componente en Y, 20.99. O sea que este vale, el cateto opuesto vale 20,99 metros. Y el cateto adyacente era la componente en X de esa resta, que nos daba 7,5 metros. Miren que son positivos, ¿no? En el caso que cuando calculamos A menos B, nos daba los mismos valores numéricos, pero negativos, nos daba algo por acá. ¿Recuerdan? Esa es la diferencia. Eso, entonces ya reemplazamos todo y obtenemos que, no podemos escribirlo aquí, esto es igual al arco tangente de 20,99 metros dividido entre 7,5 metros. Ojo con esto, ¿no? Siempre se tienen que cancelar las unidades. Cuando uno saca un arco tangente, acá dentro no deben quedar unidades. Si les queda alguna unidad, hay un problema, hay un error. Miren que a mí siempre se me están cancelando las unidades y nos quedan números puros, ¿sí? Sin dimensiones. Esa es una condición que deben recordar. Si les llega a quedar alguna letra, no pueden calcular ángulos. Eso quiere decir que tienen algún error. Eso, entonces al hacer esto en la calculadora ya nos queda que el arco tangente de 20,99 dividido entre 7,5 es igual a 70,34. 70,34. ¿Listo? Fue el mismo resultado que encontramos para el vector C ¿se fijan? Pero la diferencia aquí es que el vector C pues estaba respecto al eje, digamos que haya sido este, respecto al eje X negativo, y teníamos que sumarle 180 para encontrar la dirección con respecto al eje X positivo, ¿sí? En el caso anterior. En este caso, como directamente estamos calculando ya el ángulo respecto al eje X positivo, ya podemos decir que esa es la dirección exacta de ese vector. ¿Listo? Entonces ya es 70,34 grados, la dirección de ese vector B menos A. ¿Listo? Espero que hayan entendido todos estos cálculos, estuvo un poquito largo, pero espero que haya sido claro con todos los cálculos que hice, con todos los detalles que hay que tener en cuenta en este tipo de problemas. Que estén muy bien y espero que le den me gusta. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.